Buenas tardes, Dios les bendiga, les saludo en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Agradecemos infinitamente a Dios por su bondad, por su misericordia, por su amor que día con día nos demuestra, porque es por pura misericordia, por pura gracia de Dios que a Él le place darnos vida y permitirnos experiencias cada día que nos resulten días placenteros, que nos resulten agradables y que nos motiven cada vez a ser personas agradecidas y reconocer siempre su favor para cada uno de nosotros. Hemos estado leyendo, estudiando el capítulo 9 del Evangelio según San Mateo y hoy vamos a leer los versículos del 27 al 31 que nos relatan el milagro de dos ciegos que recibieron la vista por el poder de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leer estos versículos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Pasando Jesús de ahí, le siguieron dos ciegos, dando voces y diciendo: Ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegado a la casa, vinieron a él los ciegos, y Jesús les dijo: ¿Creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron: Sí, Señor. Entonces les tocó los ojos, diciendo: Conforme a vuestra fe os sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos, y Jesús les encargó rigurosamente, diciendo: Mirad que nadie lo sepa. Pero salidos de ellos, divulgaron la fama de él por toda aquella tierra. Esto es palabra de Dios. El día de ayer estuvimos leyendo versículos también que reflejaban milagros, favores que Jesús hizo a las personas con quienes fue encontrándose y que tenían una necesidad en especial y que se acercaron a Él para pedirle su favor. En el día de hoy tenemos acá en nuestro escenario a dos ciegos. Nosotros podríamos tal vez leerlo como una noticia ocurrida hace más de 2000 años, pero tratemos de ponernos en los zapatos, como decimos popularmente, de los ciegos. ¿Qué significa para una persona vivir su vida con ese impedimento físico que naturalmente quisiéramos todos tener porque es la naturaleza que en el diseño de Dios? Sí, entre los sentidos que tenemos nosotros está la vista como la ventana de nuestra alma, está la vista que es por donde nosotros podemos percibir toda esta maravilla que Dios ha hecho y que nos rodea. Y cuando te falta esa facultad, pues creo que de alguna manera habrá que tener como, como que desarrollar en el interior nuestro una actitud de agradecimiento a pesar de ese impedimento, porque no tiene la misma oportunidad de disfrutar el mundo, el universo, una persona que tiene el impedimento de la vista que otra que sí lo tiene. Y es verdad que podría ser que hay muchas personas o habemos muchas personas que teniendo el sentido de la vista desarrollado y en perfectas condiciones, cerramos los ojos y vivimos una vida desagradecida y amargada, pero yo no quiero concentrarme en eso, yo quiero concentrarme en que estas personas tenían una necesidad muy necesaria, muy particular, muy importante en la vida de ellos y en el momento, bueno, y curiosamente parece ser que estaban juntos, tal vez pidiendo limosna, tal vez como era normal en Palestina, habían como padecimientos muy comunes, como la lepra, como el flujo de sangre, como la ceguera. Algunos estudiosos lo relacionan con el ambiente en ese momento, pero con el medio ambiente. Pero a pesar de ello, concentrémonos en lo que nos narra acá la historia, que eran dos personas ciegas que se dieron cuenta que Jesús estaba por ahí y dice la palabra de Dios que daban voces gritando y diciéndole: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Es interesante que los religiosos, los que conocían la palabra escrita en el Antiguo Testamento y que se dedicaban
al estudio y a la enseñanza del Antiguo Testamento, sabían que iba a aproximarse en algún momento o que se iba a cumplir en algún momento la profecía de que llegaría un Mesías redentor. Y con tanto conocimiento del Antiguo Testamento y con tanto conocimiento de esta palabra que estudiaban, llega el Mesías y ellos no se dan cuenta o no aceptan que este es el Mesías anunciado y más bien están detrás de sus pasos para prenderlo, para apresarlo, para crucificarlo. Y estos dos ciegos que no tenían acceso a esa lectura, a ese conocimiento de los textos escritos del Antiguo Testamento, reconocen en Jesús que es el Hijo de David. A mí me hace pensar que esta fue una revelación. Es decir, la primera visión que recibieron no fue la visión física, sino fue la revelación espiritual que, que les permitió hacer esa declaración mágica, perdón que use el término, pero quiero decir una declaración inexplicable en términos humanos, porque ellos no tenían forma de leer, pero cuando supieron que Jesús estaba por ahí, entonces dijeron, con todo lo que este hombre está haciendo, no cabe duda que este es el Mesías anunciado. Este es el hijo de David, el descendiente de David que llegó para reinar y que llega con poder y con gloria. Y por eso ellos inmediatamente se levantan en medio de su situación de su ceguera física, porque la ceguera espiritual desapareció automáticamente. Y entonces ellos le dicen a Jesús, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Es impresionante esa declaración que ellos hacen, porque cuando ellos le dicen hijo de David, no están refiriéndose exactamente a descendiente de David, se están refiriendo al Emmanuel, al Dios con nosotros. Y si nosotros vemos en el versículo, vamos a ver, versículo 28, cuando Jesús les pregunta a ellos que si ellos creen que él podía hacer eso, ellos le dijeron, sí, Señor. Y está escrito en este versículo, me gustaría que lo revisen, Señor con S mayúscula. Es decir, no Señor de don por respeto, sino Señor de Dios, el Señor que llegó para reinar. Y ellos le dicen, sí, Señor. Así que estos hombres hacen un reconocimiento público del el nombramiento mesiánico, de la llegada de Dios humanizado en Jesús y que era el Señor de señores, si es que se le puede decir señores, si hay otro ser al que se le pueda decir Señor en este sentido. Y le dicen, ten misericordia de mí, ten misericordia de nosotros. Me gusta que ellos dicen, ten misericordia de nosotros, y probablemente los dos decían, pero no piden su propio bien, sino que están pidiendo el bien para los dos. Y es bonito leerlo de esa manera, ten misericordia de nosotros. Y además de que ellos expresaron un reconocimiento abierto, absoluto y público de quién era ese hombre, también le expresaron fe. ¿Por qué decimos que le expresaron fe? Notemos que el versículo 28 dice, y llegado a la casa, vinieron a él los ciegos. Es decir, cuando ellos le dicen, Jesús, hijo de David, ten misericordia de nosotros, Jesús está pasando. Y Jesús no dice el texto que se haya detenido en el lugar. Jesús continuó y más adelante nos daremos cuenta que Jesús está probando esa fe. Pero ellos no se quedaron ahí a pensar o a decir, no nos prestó atención, no nos escuchó, seguiremos ciegos. Ellos no se resignaron a quedarse en la situación que estaban, sino que continúan. Si son ciegos, van detrás del ruido, detrás del movimiento que se escucha y de toda, tal vez el alboroto que generaba la presencia de Jesús. Y lo siguen hasta la casa que Jesús va a entrar. Y Jesús les dice, cuando ya entró en
en la casa. Dice la Biblia que ahí lo siguieron y como les dije, ellos están expresando fe. Y entonces Jesús les dice, ¿ustedes creen que yo puedo hacer eso? Por eso es que yo digo que Jesús está probando esa fe. Y es hermoso saber que ellos le dicen con toda certeza, con toda seguridad, como lo leeríamos en Hebreos capítulo 11, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Ellos le dicen, sí, Señor. ¿Ustedes creen que puedo hacer eso? Sí, Señor. Inmediatamente que ellos dicen eso, dice la Biblia que Jesús les tocó los ojos y les dijo, conforme a vuestra fe, así os sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos automáticamente, inmediatamente. Jesús, es importante lo que continúa, y es que Jesús les da un encargo y les dice que por favor no le digan a nadie. Pero ustedes creen que habiendo vivido tanto tiempo en oscuridad, habiendo vivido tanto tiempo sin ver la luz del sol, sin ver quién está a su lado, al frente, al lado, atrás, sin ver, es decir, en esa situación que han vivido por tanto tiempo, aunque no lo diga la Biblia, pero vamos a dar por hecho por el contexto y por lo que se puede percibir entre líneas, que estos hombres eran personas que ya estaban dedicadas a vivir de la migaja de la ayuda de otras personas. Y cuando ellos reciben el milagro de la vista, lo primero que hacen es, me imagino, andar de un lado para otro, viendo, curioseando y que me pregunten para estar contando. Y dice la Biblia que salidos de ahí divulgaron esa fama de Jesús por toda aquella tierra. Es decir, lo menos que estas personas iban a hacer era encerrarse y taparse la boca si lo que ellos querían es que todo el mundo supiera. Solo notemos cuando alguien se compra, vamos a decir, un carro, una casa, una ropa nueva, unos zapatos. Es decir, alguien que ha estado queriendo algo por tanto tiempo y cuando al fin lo tiene, quiere que todo el mundo sepa que cuenta con ello. Ya no digamos recibir la vista, que era una necesidad, no era un lujo. Era como un derecho humano. Y cuando ellos accesan a ese derecho humano y que se los regala Jesús de Nazaret, lo que ellos querían era que todo el mundo supiera que ellos habían recibido ese beneficio y de paso que si había otro que lo pudiera y que lo necesitara, que lo pudiera recibir y lo necesitara y lo quisiera recibir, pues por ahí andaba uno con poder. Y a mí esto me confronta porque la verdad es que nosotros hemos recibido tanto beneficio de parte de Dios. Hemos recibido tanta ayuda de Dios. Y tal vez en este momento digamos, pero yo no he recibido una sanidad como esa. Qué lástima o qué lamentable que querramos ponerle nombre a los beneficios que hemos recibido y que vamos a seguir recibiendo de parte de Dios y que nos limitemos de contarle a la gente cómo Dios es bueno con nosotros y que de repente sea más el tiempo que nos dedicamos a expresar cuántas cosas están mal en nosotros y no de cuántas cosas Dios nos ha ayudado a salir. Yo creo que ha de ser muy triste para Dios que nosotros vayamos por la vida quejándonos siempre y que no nos tomemos tiempo de nuestros días, de nuestra vida, para contar la bondad de Dios. Solo imaginemos que nuestros hijos en nuestras casas les estemos cada día con día garantizando el pan de cada día, el techo donde viven, el lugar donde duermen, las cosas básicas necesarias y que ellos, en vez de disfrutar de ello y comentarlo, que más bien vayan a la casa vecina y se estén quejando de que su papá y de que su mamá no le dan lo que por capricho a veces quisieran tener. Para un padre es triste y no pasemos por alto que podemos contrictar el Espíritu de Dios con nuestra actitud. Yo he aprendido en esta lección que debo de resaltar más el agradecimiento por la bondad de Dios en mi vida de lo que hasta ahora lo he hecho. Y yo quisiera invitarlos a ustedes a que tomemos el modelo de estos ciegos, que a pesar de que Jesús les dijo que no fueran a decir nada, es lo último que hicieron, comenzaron a decirlo. Y si somos buenos para regar cosas, para divulgar cosas, pues yo creo que acá tenemos un buen motivo. Que Dios les bendiga y será hasta la próxima.